Como les digo, gracias por la asistencia. Con la charla de hoy, la de febrero, se inicia el nuevo programa de charlas temáticas del Museo de la Alhambra, que está disponible en la entrada del museo para que vean ustedes los contenidos de todas las charlas, siempre el primer sábado de cada mes, y me ha tocado a mí ser el primero. Tengo que agradecer a mis compañeros la presencia que están. Algún compañero mío de la facultad le agradezco mucho también su presencia. Veo que algún interés se despierta. Y vamos a comenzar el tema de hoy. Mi nombre es Eduardo Ávila Aguilar, soy... ¿Sí? ¿Mejor? Bueno, es que he dado una voz un poco más alta, pero bueno. Vamos a ver si es mejor. Me lo acerco. Digo, mi nombre es Eduardo Ávila Aguilar, formo parte del grupo de guías voluntarios del Museo de la Alhambra. Soy licenciado en Historia, aunque no ha sido esa mi profesión a lo largo de mi vida, pero es algo que en la presentación, pues bueno, me gusta decirlo para que se sepa un poco nuestra formación también. El grupo de guía voluntario Museo de la Alhambra es un grupo muy amplio que presta sus servicios todos los días, que está abierto a la Alhambra, solo cierra 2 días al año, en el Museo de la Alhambra en turnos de mañana. Bien. ¿Sí? No se oye, ¿no? Yo es que ya, fíjense dónde lo tengo, el micrófono. Intentaré elevar la voz, yo elevaré la voz también y lo tengo lo más cerca posible, el micrófono. Si son, por favor, díganmelo los que están más al final, lógicamente, para intentar no bajar el timbre, intentar que el volumen sea lo suficientemente alto para que todos me oigan. Bien. El tema que he elegido para iniciar este ciclo de charlas, lo tienen ustedes ahí, Poesía y Arquitectura de la Alhambra. No puedo negar que tengo que decir que una de mis debilidades, de las muchísimas por las que uno puede tener debilidades en la Alhambra, es la epigrafía. Me parece bastante importante. Y quizá las charlas, si alguien las ha visto en YouTube, las que luego hacemos en fechas anteriores, puede considerarse una segunda parte de la que di el año pasado, ya que siendo el mismo tema, la ubico, esa epigrafía, en otro lugar simbólico de la Alhambra. La del año pasado estaba dedicada al otro gran espacio áulico de la Alhambra, el Palacio de Leones, el Riyad al-Said, y este está dedicado al otro gran espacio del cortesano, que es el Palacio de Comares. Pues a ese nos vamos a referir. No obstante, para hablar de epigrafía en la Alhambra hay que tener en cuenta una pequeña nota de lo que es, por qué hay esa epigrafía, qué significa, qué dice, por qué se decide decorar con ese tipo de elemento estético. Por eso la charla está más o menos dividida en 3 partes. Primero una pequeña noción, una pequeña introducción de lo que es la epigrafía en general. Luego el lugar que vamos a visitar, por el que nos vamos a dar hoy un paseo, vamos a aprovechar que no hay nadie allí hoy. Y por último lo que haré es un recorrido, lo más rápido posible, de dónde están ubicados esa parte de la epigrafía que tan importante es la poesía en ese lugar. ¿Por qué no anda? Bien. Como digo, ¿por qué hay tanta epigrafía en la Alhambra? ¿Qué significa ese elemento tan abundante? Y digo abundante porque precisamente una de las primeras características que tiene es lo de que tiene una abundante presencia. La epigrafía está presente en todos los rincones y en todos los lugares de la Alhambra, en todos los paramentos que hay, tanto si son arquitectónicos como fuentes, como incluso en algunos de los jarrones de la serie de los jarrones de la Alhambra aparece algún texto poético. Y aparte de esa presencia, no es solo una presencia masiva, sino que su protagonismo tiene un carácter extraordinario. La presencia y el protagonismo son
los dos principales factores que nos puede hacer hablar de la epigrafía como un elemento muy singular en la Alhambra. Los lugares donde se ubica normalmente pues forman parte de esa unión que quiero hacer con la epigrafía y la arquitectura. De eso realmente es el tema central y el título de la charla. La Alhambra se va a convertir en una arquitectura parlante, una arquitectura de texto. Hay un profesor en la universidad que lo llama arquitectura, o sea, mezcla las dos palabras. Y con un doble significado. La epigrafía está presente como continente del lugar y como contenido por el mensaje. Hay un mensaje semántico que se traslada a través de la palabra que se epigrafía y que está destinado al lector, al posible lector que va a acudir a la Alhambra y lo va a leer, va a tener un mensaje. Y el otro, el estético, el de continente, porque junto a los otros dos grandes elementos decorativos de la Alhambra, el vegetal o ataurique y el geométrico, son los tres grandes elementos que caracterizan una de las fases más importantes del arte nazarí, que es la belleza, la estética. Es un arte muy puramente estético. Pues bien, hoy ha decidido no funcionar. De todas las inscripciones que hay en la Alhambra, tienen distinta temática. Como vemos ahí, hay con distintos motivos que es lo que se quiere transmitir. Primero, las inscripciones de carácter regio son continuas y permanentes, es decir, la alabanza continuada y de justificación del poder del gobernante es algo que está totalmente presente y, como digo, de una forma muy repetitiva. No pueden faltar las de carácter religioso. Realmente la Alhambra es un don de la divinidad y que la construye y que la hace al que se le otorga ese don, que es el gobernante. Entonces, la transmisión, el mensaje religioso y divino está continuo en sus paredes. Lo habrá, esos mensajes religiosos, lo habrá de carácter puramente coránico, es decir, transcripción de textos completos, fraccionados de partes del Corán, o también con origen coránico, aunque no sean textos literales del Corán. Sobre todo una serie de oraciones cortitas, votivas, jaculatorias, de alabanza continua a la divinidad. También aprovechan para, mediante la epigrafía, hacer uso en lugares, algún ejemplo se va a ver ahora en las diapositivas, de elementos de carácter monumental, fundacional, conmemorativo, y se dejan plasmadas. El ejemplo más claro, que ahora en una imagen se va a ver, pues, es la Puerta de la Justicia, la Puerta del Vino también lo tiene, y otros edificios más, no solo en la Alhambra, sino en Granada, como van a ver ustedes. Y esto se hace a través de dos tipos de escritura, de dos formas, la cúfica y la cursiva. Hay bastante diferencia entre ellas. De hecho, aquí pueden ver ejemplos de escritura cúfica. ¿El cursor lo está señalando ahora? Vale, pues esto es la escritura cursiva, que está aquí abajo, y aquí la tenemos en esta parte, y luego cúfica, y luego la cursiva. La cúfica se caracteriza porque es muy rectilínea, muy rígida, muy angulosa, mucho más difícil de leer y mucho más difícil de identificar. Y la cursiva, que tenemos aquí y en este marco, en este lugar de la Alhambra, pues que es mucho más curvilínea, mucho más estética, la que más se utiliza, y una de las grandes diferencias que hay de una a otra es que la primera, pues en un principio, es la original de la forma de expresión del mundo árabe ya a partir de la época de Mahoma, al principio. Cúfica viene de la ciudad originaria de la ciudad de Kufa, en Irak, y estaba destinada más a una élite, a una clase social que no accedía a los textos. En cambio, la cursiva se hace mucho más popular y llega a mucha más gente. Y la Alhambra es la que más se va a utilizar y la que representa de una manera estética más esa parte del continente.
Como ejemplo de esta presencia de epigráfica en la Alhambra y en muchos de sus lugares, pues de carácter monumental, pues los más cercanos que tenemos ahora mismo a nosotros y que hemos pasado por ellos, tenemos a la fuerza que pasar para llegar aquí, la Puerta de la Justicia o la Puerta del Vino, donde hay unos frisos, en este caso está aquí. La estructura es prácticamente similar, se sitúa siempre por encima de este falso dintel de dovelas. Aquí tenemos el de la Puerta de la Justicia y aquí, mucho más deteriorado, el que está en la Puerta del Vino. En ambos casos, lo que se quiere es conmemorar la construcción de ese elemento arquitectónico, en este caso 2 puertas, una defensiva y otra de paso, una de carácter fundacional, como es la de la Puerta de la Justicia, y la otra de carácter coránico, porque son aleyas del Corán, lo que Muhammad V quiso colocar aquí. Y como síntesis, para cuando ustedes visiten la Alhambra, del lugar donde todas estas características que les estoy comentando de la epigrafía se reúnen de una manera magnífica, es en la fachada de Comares. La fachada de entrada al palacio, fíjense dónde está, es curiosísimo. Esa fachada es una fachada interior, pero realmente es la fachada de entrada a un espacio tan importante como fue el Palacio de Comares. Pues bien, en esa fachada, que he descubierto que Antonio Fernández Puertas la copió al natural, imagínense, copiada al natural, se le montaron un armario para poder copiarla, y hay un magnífico estudio que ha hecho él, monográfico sobre la propia puerta nada más. Pues es un resumen de todas las características presentes a lo largo de todo el conjunto monumental de la Alhambra. Desde inscripciones poéticas, como es el arrocabe que empieza arriba, lo señalo aquí, entre las conchas o veneras hay 4 versos. En la ventana central hay que tener en cuenta, es bastante importante el hecho de que cuando se hacen las inscripciones hay bastante intencionalidad de hacer una simetría. O sea, no se plasma la inscripción así por así, donde caiga, ahí se queda, no. Se suele hacer simetría y aquí han elegido para la aleya coránica, pues la ventana central, que quede centrada en el espacio. No, antes no lo he dicho, se me lo he pasado, pero dentro de todas las inscripciones que hay en la Alhambra está el sempiterno lema nazarí, que se repite millones de veces, sería imposible contarlas, y que aquí pues recubre, enmarca a las otras 2 ventanas. Y el resto son esas pequeñas jaculatorias o mensajes religiosos votivos cortos, a veces de una palabra, bendición, salud, felicidad, que tanto abundan en la Alhambra. Como digo, es un ejemplo que combina todas las características de lo que se desarrolla en todo el conjunto monumental. A nuestra directora le gusta que hagamos publicidad del museo y, lógicamente, pues hay ejemplos dentro del museo. El museo tiene una riquísima colección epigráfica en todas las salas del museo, en todas hay epigrafía, en cualquier elemento, soporte decorativo, doméstico, palatino, en todas hay. Pues aquí he puesto como ejemplo, pues que fíjense, hay de carácter fundacional, tenemos la famosa lápida del Maristán, uno de los mejores legados históricos que nos ha dejado el arte nazarí, porque es una placa muy curiosa por la forma que tiene y porque está completamente íntegra. Y estos trozos que pertenecen a la madrasa, a la fingida portada, y que formarían parte de esos ejemplos de epigrafía de carácter conmemorativo fundacional. Un pequeño ejemplo que hasta en la propia cerámica, en este caso la de época califal, estos 2 platitos que les señalo en el centro, pues tienen la palabra al-mulk, el poder, el poderío, la soberanía, que era muy común que se hiciera en la época califal. Son, como digo, ejemplos. Pues bien, si toda esta parafernalia epigráfica que adorna, que nos da mensajes de la Alhambra, la hace un lugar excepcional, aún podemos darle una vuelta de tuerca más para hacerla aún más especial. Y es el tema de la poesía. Porque no se conoce, ahora lo
lo diré, no se conoce otro lugar en el arte clásico mundial que tenga, o por lo menos que se haya conservado este programa poético que tiene la Alhambra. Pues bien, a través de la poesía se ha descubierto que los edificios cobran vida porque en muchos casos se señala su función, se alaba sus materiales, se alaba su contenido, lo que vuelve a unir a la epigrafía con la arquitectura de una manera maravillosa. Hasta tal punto de que hay poesías que se leen y se le da sentido y simbolismo al lugar que ocupan. Quizá un ejemplo más claro me remitiría a lo que dije en la anterior charla en la propia taza de la Fuente de los Leones, que contiene una poesía de 12 versos en cada uno de sus lados, y en donde podemos encontrar hasta la justificación de por qué se utiliza el león, cómo corre el agua por la fuente de arriba y se esconde para volver a aparecer. Es decir, nos explica, nos describe y, como digo, le da sentido a ese lugar. Pues eso se ha descubierto a través de la poesía y se ha encontrado la magnífica fusión que poesía y arquitectura tienen en la Alhambra. Es uno de sus mejores significados. Pues bien, como digo, la poesía hace, lo que he comentado antes, hace a la Alhambra un espacio totalmente único por esa particularidad de que no existe otro lugar igual que él para contener esta poesía. Como digo, la mayor poesía mural existente. Alguien ha dicho que dentro de los géneros literarios se puede considerar que es un género propio, la de la poesía monumental, es decir, no está escrita en un libro, aunque como don Emilio García Gómez decía que la Alhambra era la edición más lujosa que existe en el mundo, no hay una edición, no hay nada editado mejor que este. Y como digo, da ese elemento de poesía monumental. Pues bien, ¿por qué esta poesía monumental en la Alhambra y en otros lugares? ¿Qué ha hecho que se dé ese paso? Pues realmente se lo debemos a los gobernantes nazaríes. Desde prácticamente la entrada de los nazaríes aquí en Granada y el deseo de construir este conjunto monumental. No voy a incluir en ello a Muhammad I, porque parece ser que era analfabeto y no tenía mucho interés por la cultura, pero ya su hijo, Muhammad II, antes de que terminara el siglo XIII, va a ser el causante, o por lo menos el iniciador, de esa función hedonista, lúdica, que a los gobernantes les gustaba rodearse. Ya existía en la Córdoba califal la importancia que tenía estar rodeado de poetas, de literatos, de escritores, que le dieran a la corte un punto interesante en cuanto al disfrute, porque realmente la poesía lo que hace es destacar las verdades y las bondades de la vida. Pues bien, a partir de Muhammad II se va incluso a crear dentro del aparato de la corte un organismo con carácter de ministerio, una secretaría de redacción sería la traducción exacta de esa palabra que ven ahí, el Diwan Ali-Shah, una secretaría de redacción encargada, entre otras muchas cosas, de la correspondencia oficial, de los comunicados, pero también de la elaboración de poesías que fueran utilizadas en la corte, pues con todos los motivos festivos que había, tanto de carácter fundacional, de carácter de celebración de victorias, como de festividades religiosas, la ruptura del ayuno en el Ramadán, la fiesta del Maulid, del nacimiento del profeta, bautizos, bodas, comuniones, ¿no? Bodas, pero sí circuncisiones, es decir, y había un aparato que elaboraba esa poesía para ser recitada en estos lugares. Pues bien, a partir de Muhammad II, como digo, el Diwan Ali-Shah va a ser el productor, se puede decir el fabricante, porque también Emilio García Gómez dice que la poesía se fabrica a caño abierto. Es decir, que no eran excesivamente retóricos, sino que procuraban que existieran muchos poemas, muchas casidas para alabar al sultán. Pues bien, muerto Muhammad II, entramos en el siglo XIV, el siglo de oro de la dinastía nazarí, en todos los sentidos, político, militar, cultural, en todos los sentidos, y es durante este siglo donde se van a desarrollar los causantes, o sea, los autores de la poesía que hoy queda en la Alhambra. Ahí los tienen ustedes, Ibn al-Jayab, Ibn al-Jatib e Ibn Samrak, en ese orden,
se suceden unos a otros, son maestros y discípulos entre sí. Y tanta importancia tuvo este lugar que tenía una jefatura, una raez, que era el que se encargaba de dirigir a todos los kutab o secretarios que escribían. Tanta importancia va a tener que se le va a otorgar no solo el poder de la pluma, como dice María Jesús Rubiera Mata, otra eminente arabista, sino que a ese cargo también se le va a dar el visirato, o sea, la otra gran elemento de poder que había en la corte, que era, como dice la profesora, el de la espada. O sea que al final los poetas de la Alhambra, los arráeces del Diván al-Inchá, terminaban siendo visires, el segundo puesto en orden de mando después del sultán. Afortunadamente de ellos tres tenemos poemas en la Alhambra, sobre todo del último, que es el que me ha quedado, pero de ambos han quedado. Cuando se acaba el siglo XIV, esta inquietud poética va a seguir con el nieto de Muhammad V, Yusuf III, que al que se le llamará el sultán poeta, y a su poeta del Diván al-Inchá, Infurkun, pero de ellos no se han conservado poesías en la Alhambra. Aunque a Yusuf III le debamos, afortunadamente, que haya compilado en un volumen toda la poesía de Ibn Samrak. Pues bien, de todos estos señores, que tan importantes fueron, actualmente en la Alhambra quedan una treintena de poesías todavía epigrafiadas. No se han conservado todas. Lo que sí tenemos la suerte es de que las que no se han conservado sabemos dónde están. Como digo, gracias a estos poemarios que han aparecido a lo largo de la historia, no hace mucho, de los tres poetas. La poesía de Ibn al-Jayá la recopiló Ibn al-Jatib, la de Ibn al-Jatib la recopiló él mismo, y la de Ibn Samrak la recopila, como digo, el nieto de Muhammad V, Yusuf III. Bien, una vez hecho la introducción sobre lo que es la epigrafía, lo que significa, su presencia, voy a ubicarles en el lugar que vamos a visitar, el Palacio de Comares. Como digo, es uno de los dos grandes zonas áulicas dedicadas a la corte, de una grandísima importancia desde el punto de vista artístico, porque de hecho el Gran Salón del Trono no sé si se superará, y el Palacio de Leones son los dos grandes elementos, y donde están ubicados los dos más grandes programas poéticos que hay en la Alhambra. De hecho, de esa treintena de poesías que les digo que conservan la Alhambra, entre ambos palacios se llevan más de 20, con lo cual es un porcentaje muy alto, por lo que merece el que me haya interesado por exponer estos dos lugares en ese sentido. El Palacio de Comares nace como he dicho antes, en el siglo XIV, el gran siglo del florecimiento del sultanato nazarí en todos sus sentidos. Son los tres sultanes Ismail, Yusuf y Muhammad. Ismail, padre de Yusuf, Yusuf, padre de Muhammad, los que se van a encargar de dejarnos, digo dejarnos porque hoy lo que vemos es lo que nos han dejado ellos. Prácticamente, después de la muerte de Muhammad V, la Alhambra no va a sufrir, no va a tener, prácticamente, excepto la Torre de las Infantas, que será de Muhammad VII, ninguna reforma arquitectónica más de lo que dejaron ellos. Ismail ya comenzó una especie de... ¿Ha sonado algo? Pero no es raro. Nada raro. Vale. Ya inició una serie de reformas en el Generalife. Sobre el Palacio de Comares actual ya él había construido algo, pero realmente va a ser Yusuf I, el gran constructor de la Alhambra, y su hijo Muhammad V, que lo va a continuar, quien empieza a construir este palacio. Por eso, hoy se sabe perfectamente qué partes son las que hizo uno y qué partes son las que hizo otro. Yusuf I va a levantar la gran Torre de Comares, en el centro, su gran salón del trono, y el arco que da acceso a la sala de la barca. Un arco muy amplio, muy ancho en su intrador, en su parte de dentro. Y a partir de la sala de la barca ya corresponde la construcción hasta llegar al pórtico sur, al que ya da contra Carlos V, se le corresponde a su hijo Muhammad V. Eso fue debido a la prematura muerte de Yusuf I. Yusuf I fue asesinado muy joven, realmente bastante joven. Pero Muhammad V va a continuar, por lo menos, esa inquietud edilicia y constructiva de su padre.
En el tiempo hay que pensar que entre la muerte de Yusuf y el segundo reinado de Muhammad V es cuando no se haría nada en este palacio. Parece ser que a partir de 1362, que es cuando vuelve, famosa fecha, porque esa fecha es bastante importante. Hay un texto histórico que nos describe una fiesta. No sé si han visto la película Los constructores de la Alhambra. Pues ahí se desarrolla la gran fiesta de 1362, que coincidió con el 31 de diciembre, o sea, el día de Año Viejo, de Nochevieja, y ahí se describe muy bien esta fiesta, y es a partir de ese momento cuando la capacidad, la inquietud constructiva de Muhammad V se va a desarrollar de una manera excelente. Bien, pues estamos en este lugar. Para que lo vean, el dibujo que tienen aquí, a mi izquierda, ustedes lo tienen también a su izquierda, ¿verdad? Es de un libro que se llama El mundo andalusí, de Miguel Sobrino González, que es un libro ilustrado y que es una magnífica muestra imaginaria de cómo encontraríamos la gran zona áulica que componen el Mexuar, los patios que lo preceden, el Palacio de Comares y el Palacio de Leones. Aquí totalmente todo integrado, y la verdad es que es difícil encontrar aquí algo que no esté descrito en los textos. Es muy, muy fidedigno a cómo se describe esta zona en los textos de la época. Me gusta. Y luego, desde el punto de vista de la planta, este palacio es un palacio lógicamente grandioso, pero está basado en los puntos básicos de la urbanística andalusí. Es una vivienda en torno a un patio central, en donde dos de sus pórticos, siempre los lados cortos de los rectángulos, son los dos grandes lados con más decoración, y en este caso se le añade una gran torre, palacio, torre defensiva por fuera, palacio magnífico por dentro, y que, como digo, se ajusta siempre terminado por las crujías de los lados largos para estancias. Aquí, como digo, eso en cualquier vivienda nazarí se dan estas características prácticamente en todas. Lo que pasa es que aquí tiene la particularidad de la grandeza del lugar y lo que significa. De todos los planos que he encontrado, me ha parecido, lo pueden ver, este está muy accesible porque está en Cuadernos de la Alhambra, que es una revista que está totalmente digitalizada y que se puede acceder libremente, y que, como digo, en el cuaderno que pongo ahí, 1920, me pareció de todos los planos que he encontrado del Palacio de Comares, es el más que mejor lo refleja. El mismo plano me va a servir ya para empezar a hacer el recorrido que me queda por hacer de las poemas. Ahí tienen por números donde están ubicados los dos grandes programas poéticos de la Alhambra, el que contiene este palacio y el que le he comentado antes, que está contenido en el Palacio de Leones, tienen muchas cosas en común. Primero, su distribución, una distribución axial, simétrica y en la misma dirección. Es curioso porque fíjense dónde está el 1, o bien el 12, que es una pequeña anecdotita que les comentaré ahora, pero donde está el 1 y donde están el 10 y el 11. Es decir, hay una cabecera y unos pies del programa poético y se avanza bien en dirección del 1 al 11, si es la dirección que ve el sultán, o bien en la dirección del 10 al 11 al 1, si es la dirección del visitante que va a su encuentro. Hay una axialidad. En el Palacio de Leones ocurre lo mismo, aunque el palacio es transversal porque los lados cortos están oeste-oeste, en cambio el programa poético está norte-sur, y así el mirador del Lindaraja es la cabecera y la sala de Abencerrajes son los pies, y esa axialidad se vuelve a dar en ambos lados. O sea que fíjense que buscan un orden establecido, no se ponen al azar, tiene sus razones. Pues lo tiene entre el salón, la alcoba central del Salón del Trono y la parte sur, la curiosísima parte sur que merecerá alguna palabra curiosa, está el programa poético establecido. Pues bien, a partir de aquí, lo que me queda es comentarles la ubicación de los poemas y alguna pequeña nota de ellos que pueda ser significativa. Yo voy a hacerla desde el punto de la visión del sultán, que menos, ¿no? Yo del sultán para afuera. Bien, pues el primer poema lo encontramos en la alcoba central del muro norte de la Gran Torre de Comares, como no la vemos por fuera, aquí, Salón del Trono.
Este poema es anónimo, de todos los que hay aquí, bueno, el del patio también. Este es anónimo, aunque Antonio Fernández Puerta tiene la clara convicción de que pertenece a Ain al-Jatib. Lo que sucede es que no aparece en los poemarios o divanes de los poetas. Por lo tanto, al no aparecer, pues queda esa duda. Sí debe ser de Ain al-Jayad o Ain al-Jatib, porque todavía en esa época el de Yusuf I, Inzam Rak, no estaba en la Secretaría de Redacción haciendo sus labores. Este, como digo, anónimo, es de 6 versos y tiene una ubicación muy curiosa. Este poema ya fue traducido en 1564, fue recogido por Alonso del Castillo. Quizá les suene este hombre como el autor de lo que se publicó sobre los libros plúmbeos. Realmente Alonso del Castillo es un morisco que va a trabajar para Felipe II y al que se le debe las primeras traducciones de la Alhambra. Y es muy curioso porque ha sido la base para poder estudiar los poemas y todas las inscripciones de la Alhambra que se han hecho hasta finales del siglo XX y finales del XIX y principios del XX, en los que ya arabistas sí empezaron a hacer sus estudios propios. Pero hasta entonces las traducciones, hay un manuscrito que está conservado en el Escorial de Alonso del Castillo, donde están todo lo que recogió, porque se ve que este hombre no recogió todo lo que estaba escrito en la Alhambra, parece ser que seleccionó, sobre todo los de carácter religioso. Pues, por ejemplo, para este poema ya anticipaba en su manuscrito esa frase que ven ahí: en la dorada e incomparable alcoba central, donde estaba el solio de la realeza, hay un poema que la bordea. Ya él lo recogió en su manuscrito y el poema lo podemos ver actualmente. Tengo que reconocer que para mí, lo digo estas cosas porque son los pequeños detallillos que cuando ustedes entren a la Alhambra tengan el placer y el gusto de conocerlo, con respecto a otros muchísimos visitantes. Voy a explicar exactamente dónde está el poema. Son 6 versos, 3 a la derecha y 3 a la izquierda, están separados, y ahí lo pueden ver un poco mejor. Están ubicados en este friso. El espacio aquí permite que la estilización de la escritura se eleve más de lo normal, sobre el zócalo de alicatado que tiene la alcoba central, este friso de pequeños pórticos de columnas con mocárabes, y encima, fíjense, están 3 versos a la derecha y ahora los otros 3 a la izquierda, que lo verán en la siguiente. Demoraré un poquito aquí la imagen para que lean la poesía, si les da tiempo. Estas más cortitas, las más largas quizás no, porque, bueno, por lo menos que sepan lo que dicen las poesías. Como dije al principio, una de las características que tiene la poesía en la Alhambra es la de describirnos lugares, darnos funcionalidades, y aquí pues no está exenta de ello, porque aquí hace referencia a algo que es bastante impresionante dentro del gran salón del trono, que es su techumbre, donde no solo por ser una labor de lacería magnífica, es una representación del paraíso, del cielo coránico, al que aspiran llegar los creyentes, y está representado ahí mediante una serie de árboles en las esquinas, el árbol de la vida que te accede, y la representación de los 7 cielos que el Corán dice que hay que superar para llegar al paraíso. Pues esa suprema cúpula que ahí aparece es lo que hace mención a ella. Y luego, para hacerla coincidir con esa jamuga que hemos visto antes, esta, que la tienen ustedes ahí en la sala penúltima del museo, es la que ubicamos en este lugar. Es, según el poema dice, incluso como dice aquí Alonso del Castillo, donde estaba el solio de la realeza. Pues bueno, como tenemos la silla en el museo, como tenemos el lugar, pues imaginen ustedes que la sentamos ahí y este es el solio, el trono del sultán. En la segunda parte, en la otra 3 versos, tienen ahí los otros 3 versos del poema, en la que también dice que se convierte en trono del reino. Lo que, como digo, volvemos a hacer referencia a ese lugar dedicado al sultán. De hecho, la alcoba tiene una pequeña diferencia con las otras 8 que hay en la sala. Esta tiene una ventana geminada, con parte luz, y al verla se nota que no es igual.
Esa es la gran particularidad de los tallistas, de los arquitectos. Se nota que no es la misma. Bien. El siguiente poema, como digo, vamos en dirección a la sala de la barca, es las dos tacas que hay en el gran arco de salida del Salón del Trono hacia la sala de la barca. Este poema son 2 poemas de 5 versos en cada taca, estructurado exactamente igual, ahí los pueden ver. Y este sí sabemos que es de Ibn al-Jatib y es el único poema que ha quedado de este poeta en la Alhambra. No hay ningún otro si obviamos la posibilidad de que el anterior sea de él, que no se sabe. El poema se sitúa en ambos lugares en la parte exterior. Aquí le hago el recorrido y en la forma que habría que leerlo, empezando por abajo y de derecha a izquierda. Son 5 versos de Ibn al-Jatib. Bueno, pues como vamos a ver muchos poemas en tacas, aquí ya vamos a zanjar una cuestión, que es ¿para qué sirven las tacas? Todo el mundo pregunta. Bueno, son las tacas del agua. Son para agua. Si luego le queremos poner otra cosita, sí, pero realmente en cada uno de los poemas que hay aquí va a aparecer el jarrón, va a aparecer el agua fresca, va a aparecer el lugar donde se calma la sed. Realmente son las tacas del agua. Y así aparecen en muchos textos precediendo a los poetas. Tican al-ma, eso significa tacas de agua. Pues bien, a partir de aquí, como digo, es uno de los, para mí, de los poemas que mejor encuadran dentro de la que es la decoración estética del arte nazarí. Como digo, el poema va por la cenefa exterior, la interior es coránica, es de carácter religioso, y sobre base de estos 2 paneles de la acería está el sempiterno, como he dicho, y el siempre presente lema nazarí. Me lo pueden ver ahí. No sé si le ha dado ya lugar a leer la poesía, en la que, eso sí, normalmente la primera parte de las poesías son las que dan el simbolismo, las que dan el mensaje. A partir del 3er, 4º verso, dependiendo de la largura de la poesía, ya empieza lo que es la casida sultanilla, o sea, el verso dedicado al sultán, en donde pues todo tipo de epítetos y calificaciones lo van a encontrar ahí, y al que es el que, gracias a él, se hace todo en esta vida musulmana. Esta es la taca izquierda, como digo, otros 5 versos. La estructura es exactamente igual. Es un intrados del arco excelentemente decorado porque hasta en el mínimo detalle lo han conseguido. Dentro, a mínima escala, fíjense el zocalito de azulejos con su cenefa encima de arquitos de mocárabes, muy curioso, y que están a la misma altura de donde arranca el arco exterior, que se apoyan estas 2 columnitas. Es una magnífica conjunción, como digo, de elementos arquitectónicos, porque realmente esto no es más que un pórtico fingido, también aparecerá con otro sentido ahora, y es un resumen, como digo, magnífico de la estética del arte nazarí. Es magnífico. Algo de policromía, muy poca, ha quedado en esta. Bien. La siguiente poesía, aquí tenemos ya un problemita, estaba ubicada en las alacenas que hacia el interior, dentro de la sala de la barca, miran. Es decir, esta alacena que ven aquí, ahora desnuda y vacía, está mirando hacia el interior de la sala. Las alacenas de la sala de la barca han sufrido muchísimas restauraciones, muchísimas obras y hasta parte de un incendio, el famoso incendio que quema la cúpula completa, la bóveda de madera y parte de las yeserías que se afectaron. Incluso las alacenas en un momento de la historia fueron ventanas hacia el patio, se abrieron como ventanas, luego se han cerrado. Y el poema que cubría, que iba por esta cenefa, que rodeaba toda la alacena, no se ha conservado. Bueno, algo se ha conservado, porque ahí tienen ustedes una pequeña foto de 3 trocitos de este poema que están en el museo. Eso se pueden ver en la última sala. Están estos pequeños trozos que correspondían a la cenefa epigráfica. No todos corresponden a la misma alacena. Y hay otros 2 trocitos más que no están expuestos. O sea, se han conservado 5. El poema lo conocemos gracias al diván, al poemario de Ibn Samrak.
porque esta ya es de Ibn Zambrak. A partir de ahora, como dije, la Sala de la Barca ya corresponde cronológicamente a la época de Muhammad V y por lo tanto ya corresponde a la poesía de Ibn Zambrak. Son 6 versos en cada una de las alacenas. He puesto la foto de las que corresponden a este primer poema, porque de los 3 trocitos uno pertenece a la otra alacena. Y como digo, pues la alabanza, los versos hacia el sultán es continuo, y estos también están recogidos por Alonso del Castillo en 1564. Quiere decir que en esa época estaban ahí. Ya los recogió. Bien, no, era otra cosa que iba a entrar, pero no lo voy a contar. Simplemente decirle que en la otra parte de la alacena encontramos los otros 6 y que vuelve a hacer las alabanzas al sultán. Voy a intentar hacer un poco de tiempo para que por lo menos puedan leerla. Este trozo nos permite todavía ver algo de policromía. Si lo ven ustedes en el museo un poco más de cerca, van a ver el fondo rojo, el fondo azul de estas cartelas circulares lobuladas que enmarcan al escudo nazarí. Sí nos permite ver algo de la policromía que la Alhambra ha perdido en muchos sentidos. Bien, el siguiente poema es en las otras 2 tacas. Estas son el intradós del arco, es mucho más estrecho, no es tan amplio como el de la sala de la barca. Este de salida al patio. Me he permitido aquí, aparte de la foto de la hora de la taca que van a ver con su correspondiente poesía, pues ponerle una imagen de los dibujos que los estudios de Antonio Fernández Puerta y Darío Cabanela en muchos casos han hecho de la Alhambra. Y fíjense, porque quiero que vean cómo las cenefas epigráficas lo ha dibujado exentas de decoración vegetal, para que vean cómo se hace ambas cosas, se mezclan. El tallista mezcla la epigrafía con el ataurique o la decoración vegetal, y este magnífico dibujo nos permite ver aislado el poema sin necesidad de verle la decoración vegetal. La taca está en esta situación. Tengo que advertirles que las fotos que están viendo, si no pongo nada al contrario, son las hechas por mí y que no hace mucho tiempo que están hechas, o sea que están bastante recientes, no tienen más de un mes y pico. Aquí tienen, como digo, uno de los poemas. El orden es el mismo, se lee de abajo hacia arriba y de derecha a izquierda. En este caso, al ser mucho más pequeña el intradós, hay mucho menos espacio decorativo. Y bueno, aquí puedo hacer un inciso al decir que si empiezo a leer la poesía y veo que dice soy hermosa y perfecta, ¿para qué vamos a seguir leyendo? Ya más que mejor se puede decir ella. O sea, más autoalabanza que otra característica, lo de hablar en primera persona. Es una cosa muy curiosa en la poesía. Se describen a sí mismos los lugares. Soy hermosa y perfecta. O sea que ya a partir de ahí lo que me podáis decir no me va a mejorar. Realmente en esta taca sí tenemos todo el interior de alicatado. Está todo alicatado perfectamente. Como van leyendo, las alusiones al jarrón son continuas en estas tacas, como digo, como elemento para que lo sustentaba. Así que realmente lo que había era jarrones de agua. Eso sí, cada jarrón tiene una prestancia que la propia poesía dice. Esta es la otra taca, la frontera. Aquí incluso le da un tono religioso porque lo asemeja a un mihrab. Soy un mihrab para la oración. El mihrab es el nicho que se abre en la pared, se llama al-Qibla, que está orientada a la Meca en las mezquitas. El mihrab es donde tienen que dirigir la oración. Aquí también incluso se pone, cuando dice que desciende de los Jarrais a Benubada, una de las familias que acompañaron al profeta a lo largo de su vida, con lo cual pertenecer a una familia que ha acompañado al profeta era un rango que se autodaban los gobernantes de una manera, la forma de justificar
el por qué estaban en ese lugar de poder. Muy curioso. Bien, accedemos ya, a esto más rápido, al pórtico norte. Visto desde lejos lo tenemos así. En este pórtico norte, ahí es el poema más largo que existe en esta zona áulica. Este es un poema de 12 versos que corre por encima del zócalo de Alicatado y también de Inzambrac, como todos los que ahora vienen en este lugar. La ubicación de donde está el poema y el lugar y la forma en la que se labra permite otra vez que la epigrafía se muestre en todo su esplendor, porque el espacio permite que se alarguen esas letras hacia arriba, que incluso se alarguen de forma horizontal. La cartela horizontal es la que contiene cada uno de los 12 versos y, como digo, es marcado siempre por el lema nazarí. Este poema, de 12 versos, en un principio es un poema que se puede considerar un poco aparte de Casida Sultanilla, de alabanza, laudatoria al sultán, porque lo hace, sobre todo desde el punto de vista militar, puede considerarse conmemorativa y nos da una idea de cuándo fue, incluso el año en que pudo ser grabado, porque aquí lo que se celebra en este verso que les señalo aquí, el cuarto, que a sable por la fuerza Algeciras conquistaste. Es cierto que en 1369 Algeciras fue otra vez conquistada en este caso por Muhammad V, y aquí en este poema donde se hace elogio y alabanza no solo de esa conquista, sino que, como dice, antes de ella 20 fortalezas tomaste, es decir, que no se limitó solo a esa batalla, sino que como militar y como gran gobernante con fuerza, pues sometía a quien hacía falta. O sea que puede considerarse un poco de carácter conmemorativo fundacional. Les voy a mostrar unos ejemplos de esta poesía, de este verso. Aquí hay, bueno, no sé si es un pequeño, sabemos por el diván, la composición de los 12 versos perfectamente, y hoy están 6 a un lado de una puerta y 6 a otro lado de la puerta. Realmente en el diván dice Yusuf III, el que reunió los poemas de Inzambrac, que 7 estaban a un lado de la puerta y 5 a un lado de otra. No sabemos lo de verdad que habría entre ellos. La verdad es que se rompería un poco esa axialidad y esa especularidad de espejo de poner 6 iguales en un lado y en otro. El caso es que hoy están 6 y 6, aunque en el diván aparecen 7 a un lado, según lo introduce, y 5 a otro. Fíjense, a mí me encantan estas fotos, cómo están estructuradas y ubicadas los poemas sobre el zócalo de Alicatado. Y aquí tenemos otros 2 ejemplos. Bien, pasamos ya al pórtico sur, damos un salto bastante grande, en donde el poema que está escrito, bueno, el que estaba escrito era de 10 versos en este caso. Aquí ocurre lo mismo, había 5 a cada lado, aunque en el diván aparecen 6 y 4. Corre por encima del zócalo del Alicatado en la misma manera que lo hace en el pórtico norte, es de Inzambrac y está desaparecido, no se ha conservado. Lo que hoy ustedes ven ahí, si se ve ahí unas cartelas escritas, es la copia de los 12 versos que hay en el pórtico norte. O sea que lo que han hecho es repetirlo en el pórtico norte. El pórtico sur es un pórtico que presenta una disyuntiva a la hora de su estudio y, bueno, hay ciertas versiones. Lo que sí es cierto y que verán por ustedes, ahí se puede ver cómo emerge por encima el palacio de Carlos V. Y emerge de una forma abrupta, porque casi que está como dándole, como si un péndulo en un momento hubiera golpeado, y no de forma paralela. Realmente, yo tengo la idea de que el que no esté paralelo al muro es una clara intencionalidad a la hora de construir el Palacio de Carlos V de no impactar más sobre el edificio. Si se hubiera hecho recto, posiblemente se hubiera visto afectado mucha más parte de ese pórtico sur y gran parte del Palacio de Leones. Y está un poco girado, si se ve desde arriba, precisamente para interrumpir menos. No obstante, aquí, en la parte esta de aquí, la parte que estamos pegando al muro, está en diagonal.
eso lo que ha dado pie es a que la sala que está detrás de esta puerta, que siempre está cerrada, no se haya conservado en su totalidad. Entonces, pues ahí hay un problema en cómo era su estructura, cómo era esa crujía en origen. Realmente en el dibujo de Miguel Sobrino que les he enseñado antes, me parece una solución magnífica y si fue esa, me parece ideal. Y si quieren le puedo enseñar. Bueno, me quedo. Bien, como digo, el poema es de 10 versos. Está ubicado en la misma forma que en el pórtico norte, con esas cartelas alargadas, tan estilizadas y tan bellas. Y aquí pues describe un poco algo del pórtico porque, a diferencia del pórtico norte, que no tiene edificación encima del pórtico bajo, donde están los 7 arcos, aquí sí hay 2 estancias por encima, un entresuelo y una estancia mirador, que es donde el lugar en que se manifiesta el rey heroico. O sea, es un mirador. La función no es más que puramente estética y lúdica para el sultán. Y de hecho, su altura está justificada para poder ver incluso por encima del palacio, poder seguir viendo la ciudad, poder seguir viendo su reino. Y hacia atrás pasaba exactamente igual. Y hacia atrás es donde se presenta el otro dilema. Si realmente el Palacio de Carlos V ha impactado en esto y ha destruido parte de esa crujía, ¿cómo era el exterior de esa crujía que no se ha conservado nada? En principio se acepta que es un lugar parecido a la sala de la barca. En estructura es parecido, con la única diferencia de que en sus lados, en sus extremos de la sala, tiene escaleras que suben hacia arriba para llegar a los 2 pisos. Y hacia el exterior, ¿por qué no tenía un pórtico de entrada al palacio? Esa es la gran disyuntiva que se ha presentado en este pórtico. Ahí, hacia el exterior, donde debe estar el gran pórtico de entrada al palacio. Y no existe, no existía, o por lo menos, si se interpretan los textos que han llegado a nosotros, no existía. Entre otras cosas, porque, y en esto me apoyo más en Antonio Fernández Puertas, que ha hecho bastante alusión a ello, hacia el exterior iba a la calle Real Baja, pero una parte muy estrecha. No había espacio suficiente para colocar un gran pórtico de entrada al palacio. Por eso se acepta que en el patio del Cuarto Dorado, esa gran portada de Comares que les he enseñado antes como un elemento magníficamente decorado, es su pórtico de entrada, aunque no esté hacia el exterior. Realmente Antonio dice que hacia el exterior sí tuvo alguna ventana que dejara pasar la luz, pero no tenía grandes aberturas hacia afuera, o sea que era algo cerrado, todo hacia el interior. Bien, no sé si ya han leído algo más la poesía, le he dado tiempo. Como digo, este es uno de los no conservados. Ejemplos. Lo que voy a ejemplarizar no es más que una copia de los que hay en el pórtico norte. Bien, y ya nos queda solamente precisamente esa sala desaparecida, conocida como Sala de las Elías. A veces la escriben con H o sin H. En un artículo que he encontrado ahí abajo pueden ver, de Carlos Vilches, en la revista del Centro de Estudios Históricos de Granada y su Reino. Es el único sitio donde he podido encontrar una foto de las tacas del interior, porque esta puerta nunca se abre, es muy difícil, ahí no se puede acceder. El otro día Pura me dijo que si quería sacarle alguna que podía intentar dejarme pasar, pero bueno, realmente lo que vamos a encontrar es una fórmula utilizada en el pórtico norte de una manera normal, que es utilizar otra vez el intradós del arco, el arranque del arco de acceso a esta sala, pues con 2 tacas. Pues bien, estas 2 tacas tienen dos poemas de 5 versos cada uno, correspondientes a Insambre. No se conservan, están desaparecidos, pero como digo, he conseguido esta pequeña foto para que se hagan una idea de que en el interior pues vuelve a repetir la imagen. Bien, ese es el contenido de los dos poemas que están enmarcando la taca del agua, no me cansaré nunca de decirlo, que son tacas para contener jarrones con agua y que son de puramente áulicos. Son poemas puramente dedicados a la gobernante. Por último, me queda que mostrarles una cosa bastante curiosa.
Las dos crujías laterales largos del Palacio de Comares, en esa estructura de la típica vivienda nazarí, son las crujías, los espacios dedicados a la vivienda. Aquí es muy curioso porque hay 4 viviendas iguales que tienen 4 pórticos, que son las que lo distinguen de las otras puertecitas que hay a lo largo del muro, que son las que dan entrada a estas supuestas viviendas. Supuestas no son viviendas, pero que son 4, curiosamente, porque es el número de esposas a los que puede llegar el sultán. Por lo tanto, se hacen 4. Como digo, se distinguen por este pórtico de yesería, tan curioso. Y en su intrados del arco de entrada, pues existen estas pequeñas tacas. Bastante modificadas. Parece ser que están muy modificadas. Bien, el caso es que aquí existe un poema muy cortito, de carácter piadoso, no se sabe de quién es anónimo, no está contenido en ningún diván, y que no es aquí el único sitio de la Alhambra donde está, porque aparece en algún lugar más. Aparece, por ejemplo, en la Torre de Machuca, con alguna variación, en el Partal también aparece, donde sin el verso del centro, en el que se incluye a él, al profeta, a Muhammad, los otros 2 versos son muy parecidos a los que hay escritos en la Torre de Machuca y en una parte del mirador del Partal. Como digo, es un pequeño poema piadoso que, bueno, que aunque no creemos que sea autor de uno de estos poetas visires, pero bueno, ahí está presente y no he querido saltarlo, y él se desarrolla pues como en todos, de abajo hacia arriba y de derecha a izquierda. Como digo, Pura me dijo el otro día que posiblemente no sean los originales y que estén muy, muy, muy modificados. Bueno, pues con esto termino el recorrido. Realmente me había propuesto no pasar de la hora, creo que estoy bastante atenido a ella, y lo único que me queda decirles es que hay una bibliografía de las principales obras que hablan. La verdad que a la hora de hablar de epigrafía en la Alhambra, entre los 2 arabistas, los que forzosamente todos te remiten es a José Miguel Puerta Vilches y a Antonio Fernández Puertas, con el colaborador muchas veces de Darío. Antonio es un magnífico arabista, ha estudiado todos los textos de la Alhambra y ha hecho estudios minuciosos de ellos. Y el otro gran arabista, para mí, José Miguel Puerta Vilches, una magnífica persona, y que vaya a encontrar de él sobre epigrafía, y no solo ya desde el punto de vista artístico y estético, sino en muchos más debates de mucho más calado, bastante importante. Ibn al-Jatib y Ibn Sambrak, los 2 divanes, están publicados, pero no traducidos. El diván de Ibn al-Jayaz sí está traducido, pero no está completo, está publicado y traducido por María Jesús Rubiera Mata, pero estos 2 tengo que decir que he conseguido descargármelo y que si alguien los quiere leer en árabe, que los tengo. Están publicados como venga en esa época. Fíjense, y con esto termino muy rápido porque es que una anécdota muy curiosa. Fíjense en qué años son publicados, 89 y 97, cuando para esa época, por ejemplo, María Jesús Rubiera o Emilio García Gómez, magníficos arabistas, ya habían hecho publicaciones de los poemas antes de que apareciera el diván. Todas las deficiencias que no se habían podido corregir o que no estaban al alcance fueron corregidos en cuanto aparecieron estos dos manuscritos. O sea, la importancia de la aparición de un manuscrito es para los investigadores, para todo el mundo, es de una importancia magnífica y que nos permite pues poder asegurar bastantes más cosas de las que a simple vista se ven. Bien, es lo último que les voy a comentar. Les agradezco muchísimo su presencia hoy aquí. Les animo a continuar con estas charlas, que todas son para mí interesantísimas. Si alguien quiere preguntarme algo, tanto a viva voz ahora o de forma particular después, estoy a su disposición. Y como les digo, muchísimas gracias a todos.